A los pies de la Santa Muerte, niña de 15 años es asesinada en una vivienda de Villa Canales. Vecinos se mantienen al margen del crimen en una comunidad dominada por pandilleros. Menor de 17 años es señalado de matar a disparos al conductor y ayudante de un autobús. El crimen contra los transportistas se registró en Coatepeque y se asocia a extorsiones. Lunes 11 de noviembre, gracias por acompañarnos aquí en Impacto Directo a través de Guatevisión, completamente en vivo. Soy Alexis Ponce y agradezco que nos acompañe como todas las tardes. Doy la bienvenida a los panelistas que nos acompañan. Por este lado, Roxana Sánchez, periodista y licenciada en Ciencias de la Comunicación, Omar Sosa, fundador de la campaña Guatemala Vive con Valores, y Rodrigo Martínez, comediante. Hablemos de lo siguiente. Una adolescente de 15 años fue la víctima de un ataque armado cuando sicarios llegaron a la puerta de su casa y dispararon. La menor quedó frente a un altar a la Santa Muerte. Frente a un altar de la Santa Muerte, sicarios perpetraron el crimen de una adolescente de 15 años en Villa Canales. El crimen se produjo cuando los malhechores tocaron a la puerta. La joven abrió la ventana y los delincuentes dispararon. Pocos segundos pasaron hasta que ingresaron a la vivienda para acribillarla, mientras el resto de la familia se refugió en otras habitaciones de la casa ubicada en el caserío La Virgen. Tras el ataque, un motorista trató de interceptarlos, pero también fue blanco de las balas, que solo impactaron contra el vehículo de 2 ruedas. Bomberos voluntarios llegaron al lugar ante los llamados de auxilio y confirmaron la muerte de Astrid Carolina Martínez Hernández, de 15 años, quien quedó tendida en la sala de su residencia frente al altar de la Santa Muerte. La progenitora de la fallecida, al observar la escena, entró en crisis y responsabilizó al papá del adolescente tras el incidente. Minutos después, la mujer fue trasladada al hospital de Amatitlán. Testigos relataron que la vivienda era punto de reunión para una clica del barrio 18 y que hace 2 meses la misma casa había sido atacada con arma de fuego, por lo que podría tratarse de un ajuste de cuentas entre grupos rivales para tomar el control del territorio. El lugar fue acordonado por agentes policiales y peritos del Ministerio Público procesaron la escena, en la que ubicaron al menos 10 indicios balísticos, entre casquillos y proyectiles. Además, un teléfono celular fue embalado como parte de la evidencia, con lo que se busca dilucidar el hecho que le quitó la vida a esta adolescente. Con imágenes de María René Barrientos, para Impacto Directo, Rosemary Ávila. Y nuevamente hablamos sobre esta imagen de la muerte que es adorada por muchísimas personas, que ha generado una serie de reacciones, de críticas de quienes están a favor. Ya sabemos muy bien lo que está ocurriendo en Cantel, Quetzaltenango, pero este hecho ha tenido lugar muy cerca de la capital guatemalteca, Roxana, y otra vez, lamentablemente, la vinculación que se hace con pandillas que están detrás de este crimen. Ay, sí, mira, yo cuando vi esta nota, mira, es una joven, 15 años. O sea, en 15 años su vida terminó. Y yo la pregunta que me hago es cuántas cosas se van a hacer en nombre de este culto, ¿verdad? Porque uno no critica la idolatría hasta que uno no es el sacrificio, ¿verdad? Entonces es muy duro para mí. Es una joven y sencillamente su vida terminó. Y tan corta edad, 15 años, con un gran futuro por delante, pero acá viene nuevamente la interrogante, que posiblemente vamos a juzgar, pero es parte de la plática y de la duda que hay también en nuestra audiencia. Los padres de familia, Omar, ¿qué sucede con estos niños, adolescentes que son víctimas de la violencia? Mira, es lamentable porque hoy nosotros sabemos que derivado de la situación económica que vive el país, muchos padres de familia tienen que salir a trabajar, la mamá tiene que hacer una doble tarea y hoy hay muchas familias que son monoparentales. Y es triste cómo dentro de esas familias monoparentales realmente no está mamá, no está papá y los hijos quedan prácticamente a la deriva y quedan básicamente expuestos a estos círculos de influencia. Es triste porque muchas personas dicen, bueno, sabrán en qué andaba metida, ¿verdad? Pero lo lamentable es que hoy Guatemala, hoy el país,
llora a una víctima más, a un adolescente que tenía tantos retos y un futuro posiblemente promisorio por delante. Y es que llegaron hasta la puerta de su casa. Ella abre, Rodrigo, y le disparan inmediatamente estos delincuentes que posteriormente se dieron a la fuga. Alguien trató de darle seguimiento, pero también sufrió las mismas consecuencias. ¿Qué hay detrás de todo esto? Debe investigarse y por eso era la pregunta. ¿Qué sabían los padres de su círculo de amistades o con quién ella se estaba relacionando? Lo curioso de esto es que encontraron un altar. Mira, yo en mi casa, como padre de familia, yo sé dónde mi hijo tiene sus juguetes, dónde tiene su ropa, dónde tiene sus cosas, y se anda pintando paredes o se anda haciendo cosas que van fuera de la normalidad para la forma de crianza que yo le estoy dando. Si yo observo una actitud, alguna construcción de algo que él esté haciendo que raye en contra de mis principios o lo que yo le quiero enseñar, totalmente yo voy a estar en desacuerdo y voy a ver qué está pasando. Pero si ya había un altar, quiere decir que hay permisibilidad de los padres o los progenitores o con quienes vive de hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, creo que ahí todo el peso de la culpabilidad es con las personas con quien vive, porque permitir que ya sea un altar para eso. Claro, y es que sabemos ellos están que la metidos en muerte evoca cosas negativas, cosas oscuras, y esto es lo que obviamente está generando una serie de comentarios de cuál es realmente esa intención, Roxana, de haberlo tenido en la casa, el conocimiento de los padres, o será que eran ajenos a eso. Mira, según he entendido de este culto, lo que pasa es que piensan que al rendirle culto a la muerte, esta los va a proteger. Pero tengamos presente que la muerte a todos nos llega, entonces están sirviendo. El día menos pensado. El día menos pensado, como con esta pobre joven, y entonces servirle al que después de todos modos te va a cobrar, ¿verdad? Es como un engaño, la gente piensa, y tal vez esta familia, los padres tenían conocimiento, todos realmente practicaban este culto, ¿verdad? Pero a mí me llama la atención algo, Omar, que seguramente, desde hace mucho tiempo se practica el adorar a la imagen de la muerte, pero ahora públicamente se dice sin ningún tipo de problema. Sí, es que la gente lo está viendo con total normalidad, derivado a que es sinónimo de las pandillas, ¿verdad? Porque le adoran. Pero recordemos que este tipo de situaciones lo único que hacen es también generar un poco más de violencia. Recordemos que hoy la violencia ya no solamente es institucional, de género, de todo tipo de pandillas genera este tipo de situaciones, y es ahí donde este tipo de personas se ven influidas a caer en este tipo de situaciones, Alexis. Bueno, ya se ha sumado a esta plática Luis Fernando Urbina. ¿Qué tal, Luis Fernando? Buenas tardes. Hablamos de el crimen de esta jovencita de 15 años, que siguen existiendo muchas dudas, como varios de los crímenes que ya hemos platicado, pero aquí lo curioso es que ha quedado frente a un altar a la imagen de la muerte. Bueno, aquí hay algunas cosas que necesitamos analizar y es, uno, el contexto donde se da, con quienes se relacionaba. Creo que esa es una de las cosas que más debemos evaluar, cuáles son las juntas o qué está haciendo en su tiempo libre esta jovencita. Qué tanta atención le prestan los padres como para saber qué estaba haciendo. Por el otro lado vemos algunos aspectos culturales que hoy se han estado normalizando, como el culto a la Santa Muerte, y la otra vez yo pensaba, bueno, la gente que va a pedirle a la Santa Muerte le pide por dos cosas: para que no los maten y para que ellos puedan hacer sus crímenes sin ningún problema. Entonces, hasta cierto punto es como una apología del delito la que se hace cuando se está rindiendo culto a esta figura. Y si bien no es que sea el centro de atención el culto a la Santa Muerte, pero sí te dice mucho el contexto y el entorno psicosocial que hay de estas personas. ¿Por qué? Porque están familiarizadas con los asesinatos, están familiarizados con la muerte, están familiarizados con la violencia y lo han normalizado, y ahora tienen sus íconos en su diario como para recibir protección. Entonces también tenemos que ver que es una sociedad que está enferma, que ha incluido la violencia dentro de su estilo de vida, y que ahora lo vemos que lo representan de una manera casi religiosa. Entonces es un problema psicosocial de toda nuestra sociedad guatemalteca, y que lamentablemente los jóvenes de más escasos recursos están expuestos a entrar en ese círculo, porque
están socialmente abiertos a recibir cosas nuevas. También por quienes debiesen prestarle toda esa atención con la falta de oportunidades que hemos conversado en reiteradas oportunidades. Quédese con nosotros aquí en Impacto Directo. En breve, volvemos. Y un robo pudo terminar en tragedia para un hombre de 24 años que cayó en la madrugada al fondo de un pozo de mantenimiento de drenajes. Cuando los trabajadores llegaron a este lugar, bueno, se llevaron tremenda sorpresa. Había un hombre que estaba pidiendo auxilio. Inmediatamente ellos llamaron a los rescatistas, a los bomberos voluntarios que tuvieron que hacerse presentes hasta este sector, el kilómetro 16 de Ruta al Pacífico. Ahí estamos observando en pantalla el momento de la evacuación de este hombre de 24 años, un joven que fue identificado como Jonathan Jiménez, que resultó de milagro con una fractura en una pierna y fue trasladado al hospital de Villanueva. Esta fue la labor que realizaron por varios minutos los bomberos voluntarios, y lo que se ha conocido es que este joven de 24 años cayó al pozo cuando intentaba robar la madera que se utilizaba en el lugar. Vaya salvada la que se llevó este sujeto intentando robar la madera del lugar. Dos cosas, la escena es un poco risoria, ¿verdad? Pero yo me acuerdo del dicho que decía mi abuelita, el que en mal pasos anda, mal termina, y esto fue lo que le pasó a este joven. Ahora, al mismo tiempo me conmueve robar madera. O sea, ¿para qué quería esa madera? La quería para combustible. Para su casa, para leña. Para combustible, para leña. Entonces es algo surrealista, pero estamos viendo la realidad en nuestro país, que hay gente que está dispuesta a robar madera donde tal vez no tiene empleo. No sabemos cómo es la vida de este joven, no sabemos si así es su modo de viviendo, pero supongamos que dijo, ay, con esta madera nos vamos a calentar ahorita que viene el tiempo de frío en Guatemala. Sí, la vender también, obtener un ingreso mínimo. Un ingreso es algo risorio, pero algo triste a la vez. Y una realidad, Luis Fernando, acá se salva de milagro, porque un par de fracturas no se compara con algo mucho peor que hubiera ocurrido. Se pudo haber roto el cuello al caer. Sí. Vemos que el lugar es muy angosto, entonces cualquier lesión pudo haber sido más grave que lo que sucedió. Ahora, lo que yo no estoy muy de acuerdo, que no muy me compro, muy acepto, es que si fue madrugada y no había nadie, ¿cómo es que ellos dicen que se la estaba robando? Tal vez solo iba ebrio y se cayó, o no lo sé. La versión de que era un intento de robo de madera es un poco difícil creerla, porque si fue en la madrugada y no había nadie, ¿cómo saben ellos la intención? Bueno, o alguien lo pudo haber empujado también. Visto, y es que hay muchas historias de historias, y este es un caso realmente curioso, Omar. Mira, pueden ser muchas historias y hay personas que podrán decir, pobre, ¿verdad? Qué mala suerte, cayó en la trampa o lo que haya sido. Pero yo simple y sencillamente creo en algo que es trascendental, y eso me lo enseñó mi difunta abuela materna en esa escuela primaria de virtudes humanas que se llama familia. Hijo, cuando tú necesites algo, es mejor que lo pidas, pero jamás tomes algo que no te pertenece. Hay personas que dicen, bueno, qué mala suerte la que tuvo, se fue en el agujero. Bueno, al final todos pagamos las consecuencias de nuestros actos, llámele la ley del karma y dharma, la ley de la vida, lo que sea, pero que al final todos pagamos las consecuencias de una mala decisión. Totalmente. Mi padre decía, el ladrón y el haragán tienen suerte, decía. No sé qué se le puede llamar suerte en este caso, pero lamentable la situación. Y este caso es muy repetitivo en muchos lugares donde están haciendo este tipo de trabajos y queda como muy a la intemperie donde están trabajando. Entonces se ha dado con animales, se ha dado con niños, se ha dado con ancianos. Se roban el cobre, se roban todo lo que pueden, los emblemas de los carros, todo lo que llantas. Lamentablemente también hay una cultura por ahí que no le ponemos atención, de que todo nos lo robamos.
Sí, hay que estar muy atento con esto y cuidarse el doble. Ahora vamos a lo siguiente, de verdad. ¿Usted se imagina en un aeropuerto ver circular un automóvil? Pues esto ha ocurrido específicamente en El Salvador. Fue el escenario para que un guatemalteco, un compatriota nuestro, acaparara los titulares y se convirtiera en todo un escándalo. Ahí en las imágenes estamos observando cuando este hombre va a mediana velocidad con un vehículo que tomó de una agencia de rentas, y un sujeto vestido con pantalón negro y camisa azul intenta abrir la puerta del conductor, pero él acelera. La Policía Nacional Civil de El Salvador reportó la captura de este hombre, el guatemalteco, identificado como Carlos, señalado de los delitos de hurto agravado y conducción peligrosa. ¿Cómo fue que inició toda esta situación? Porque muchos se preguntan, bueno, ¿por qué tomar un vehículo de una rentadora y salir por el aeropuerto? Bueno, se ha dado a conocer que no se le permitió que abordara el avión, Omar, porque iba en estado de ebriedad. Vaya polémica, pero se ha vuelto el protagonista de los titulares en El Salvador, y aquí en Guatemala no es para menos. Sí, mira, lo triste es de que esperaríamos que cuando hablemos de un guatemalteco, pues sean cosas positivas, ¿verdad? Sean cosas que realmente nos llenen el corazón de mucha alegría. ¿Qué ha pasado? Pues de repente, pues no encontró la salida que era, tantas hipótesis que pueden haber, pero yo sí creo que cuando nosotros salimos a algún lugar, nosotros tenemos que ser dignos embajadores de una marca, de un país. Y cuando pensemos en caer en algo que nos pueda llevar a la cárcel o dañar la imagen o la reputación de nuestra patria, pensémoslo dos veces, estimados televidentes. Pero viajar en esas condiciones también, porque no se va en los 5 sentidos. El asunto está que, bueno, las aerolíneas tienen sus políticas, ¿verdad? Pero, y el problema está que estando fuera uno de su territorio, uno se vuelve muy vulnerable a todo, a robos, a asaltos, a que te engañen, a que te agarren de baboso, perdón por la expresión. Pero ya llegar a este límite es porque es una persona que no le tiene miedo a nada. Y el alcohol puede volverlo superhéroe a uno. Se volvió súper en un momento, pensó que podía tener el escape de ensueño, pero más adelante fue detenido, Roxana. Sí, no, mira, lo que dijo ahorita Rodrigo es cierto, el alcohol. Aquí el problema es el alcohol, y si tú consultas... A ver, el problema, otra vez, no es el alcohol, el problema es la gente. No, déjame terminar para explicar. La Clínica Mayo explica que tú eres una persona alcohólica cuando haces este tipo de acciones, porque ya no eres responsable de tus actos, ¿verdad? Entonces, el alcohol, yo no le digo como que él es el culpable porque ahí está la botella y yo soy quien decido si la tomo o no. En cuanto a que estoy alcoholizada, y eso provoca en mí eso, pero aquí estamos ya viendo una persona que tiene problemas de alcoholismo. El alcoholismo te quita responsabilidad, el alcoholismo te hace ya no actuar de una manera adecuada, causa mucho dolor. Yo le diría a esta persona y a cualquiera que tenga problemas de alcohol que busque ayuda. Los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, empiezan diciendo que uno tiene que reconocer que es alcohólico. La persona que no reconoce que es alcohólica es porque lo es. Claro. Y otra vez te lo digo de una hija que tuvo un padre alcohólico. Y que doy gracias a Dios que a mi temprana edad de 6 años, él entró a este programa. Y a partir de ahí yo tuve otro papá, ¿verdad? Entonces, yo de verdad, a los que son alcohólicos, los hago que mediten, porque yo vi hacer muchas cosas desagradables, tontas y a veces dolorosas a mi papá, porque era alcohólico. Claro, y el tema es que no se asume al final la responsabilidad de lo que yo hago como persona, sino que le echo la culpa a las otras personas, o al alcohol, o a cualquier adicción que tenga por lo que yo estoy haciendo, Luis Fernando. Y aquí yo quisiera reflexionar en algo que pudo haber pasado en la Aurora, no lo sé. No sabemos de dónde iba este guatemalteco, porque pudo haber ido de cualquier país y solo hacer escala en El Salvador. Pero si él salió de la Aurora, ¿sí? El vuelo entre Guatemala y San Salvador son 18 a 21 minutos. Breve. Entonces, breve. O sea, ni siquiera te terminaste de acomodar y ya bajaste. Entonces, se tardó más tiempo en llegar, en pasar subirse y bajarse. Solo déjame terminar el comentario. Al final,
en ese vuelo tan corto no te pueden dar bebidas. Entonces él seguramente, Ya si no dan. venía de Guatemala, él se subió al avión ebrio. Entonces ahí hubo un fallo porque según los estándares de seguridad, una persona ebria o bajo efectos de alguna droga no puede volar. Sí. Y eso es por ley. Eso Sí. es un reglamento internacional. Si no se cumple ese reglamento, se puede perder la certificación de como un aeropuerto internacional. Entonces, si él salió de Guatemala, las autoridades de la Aurora cometieron el error de dejarlo subir. Porque si él iba en estas condiciones desde Guatemala, si es que salió desde acá, Sí, salió desde Guatemala. Habría que ver, pero también hay un ellos debieron vacío. de haber impedido Wow. que él subiera acá. Entonces, Sí. si nos damos cuenta, ahí también estamos viendo que hay una falla en la administración del aeropuerto. Claro, Sí. pero yo estoy de acuerdo con lo que Roxana dice. El primer requisito que te pide Alcohólicos Anónimos es Sí. que reconozcas que tienes un problema. Y cuando las personas no reconocen que tienen un problema, el resultado es ese, o sea, la necedad, la terquedad, porque él bien le Termina pudo en haber hecho el alto al policía que le solicitara descender del auto, No, ¿sí o no? pero yo a lo que voy es al funcionamiento de una institución Claro. pública. que Pero se aquí debe hay un vacío. prevenir este tipo de No, cosas. eso Sí, estoy, hay un yo vacío de también lo información, comparto. porque no sabemos cuánto tiempo se tardó en subirse acá y cuánto tiempo después de que se bajó del avión Es para que ir a el vuelo agarrar a el Salvador es vehículo. cortísimo. Entonces, no, pero ¿En después qué? de bajarse Lo del que dice avión, Rodrigo ¿qué es cuánto tiempo de escala? tuvo él para poder Entonces, beber. tal vez ahí en El Salvador fue que se tomó su par de tragos. Y aquí No, fue ahí la no hay ve- un par. Fue la venganza Ahí no hay un para... par. Ahí Mira, hay un problema de alcoholismo, Sí, te lo tendría que haber repito. sido varias horas, Sí. ¿verdad? Para Pero estar ha en de esa haber sido condición. un usuario ofendido por lo caro que se ponen las rentadoras de carros y por los engaños que hacen para rentarle un carro a uno. No. Entonces se vengó en Todos nombre los de aquellos costos. Bueno, sufridos. así están No, las mira, cosas, y qué este bueno que guatemalteco lo que hizo es en noticia tierra. ahora. No, lo bueno es que este pasó en tierra. Ah, que no se porque robó el avión. La regla dice no dejarlo subir porque imagínate que empieza a hacer barbaridades en el vuelo. Sí, y hemos visto a otros que Sí. hacen ese tipo de Y pone en situaciones. peligro la vida de los demás Así es. Así es. viajeros. Entonces, Y que los hacen Es aterrizar a peligroso. medio vuelo. Sí. Que es un costo mayor para las aerolíneas. exactamente, sí. ¿Quién falló en todos los protocolos? Esa es la gran pregunta. ¿Dónde se pudo haber prevenido esta situación pregunta es, que una ¿dónde se persona puso ebrio? viajara en estado de ebriedad? Si es que ocurrió así desde Guatemala o bien en ese lapso donde estaba a la espera de abordar el otro vuelo con el destino final. Vamos a la pausa, ya regresamos aquí en Impacto Directo. Y las medidas de seguridad se han incrementado en los perímetros de la cárcel Renovación 1 en Escuintla. Esto luego del traslado de los primeros 131 reclusos que forman ahora parte de la población de este penal. Todo esto ante la incertidumbre de los familiares de los reos, quienes no saben cuándo podrán verlos. Desde el sábado comenzó el traslado de los 131 reclusos desde 11 puntos del país bajo un fuerte dispositivo de seguridad hacia el centro de detención de máxima seguridad para hombres Renovación 1, ubicado en Escuintla, antes conocido como el Infiernito. Este centro carcelario fue tomado bajo control por las autoridades en junio, momento en el cual trasladaron a más de 220 reclusos hacia otras cárceles del país. Para su remozamiento se invirtieron 3.175.000 quetzales en infraestructura y 1.355.000 quetzales en la compra de mobiliario y equipo. Los trabajos duraron 4 meses y 1 semana y fue entregado al presidente Arévalo el pasado 5 de noviembre. Gracias a la tecnología de punta con los que se les está dotando hoy, como un sistema de circuito cerrado por medio del cual podemos vigilar la totalidad del centro, como aparatos de rayos X para impedir el ingreso de armas o de sustancias ilícitas, el sistema penitenciario está abriendo los ojos. Tenemos el control. Antes los privados de libertad tenían el control de las puertas. Hoy esas puertas de acceso están bajo total control de la administración de la cárcel. Renovación Primero cuenta también con salas de videoconferencias para procedimientos judiciales y así evitar
al máximo los traslados a juzgados. Esta cárcel tiene una capacidad para 251 privados de libertad. Para el resguardo de estos y las instalaciones se asignaron 120 guardias del sistema penitenciario. En el perímetro del sector, donde también se encuentra la granja de rehabilitación Canadá, se observan elementos del Ejército como de la Policía Nacional Civil. Solo ingresaron con su boxer, digámoslo así, se les dio zapato, uniforme y todo lo demás. Ellos lo dejaron en bolsas que van a ser consignadas a los familiares en los próximos días, y no hemos encontrado hasta el momento, hay una revisión de estas cosas que ellos cargaban, pero todavía no tengo informe de que hayamos encontrado un ilícito. Muy probablemente lo vamos a encontrar en las bolsas de ropa y cosas que ellos llevaban. Ellos no pueden ingresar ropa, ni zapatos, ni ningún otro objeto personal. Comentar que de momento no se tienen permitidas las visitas, una situación que tiene preocupados a los familiares de estos privados de libertad que han sido trasladados al centro de detención de máxima seguridad para hombres Renovación 1, ubicado en Escuintla. Informó para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. Renovación 1, antes la cárcel del Infiernito. Podemos dar el beneficio de la duda sobre las acciones que van a ser efectivas en esta prisión remodelada, Roxana. Pues yo todavía tengo incertidumbre porque el señor presidente dijo que el sistema carcelario está abriendo los ojos. Yo lo que espero es que los guardias, la persona, el director que vaya a estar a cargo de este centro penitenciario realmente los mantenga abiertos. Porque yo de quien desconfío es de ellos, porque lo que entra a la cárcel es porque ellos lo permiten. Pueden tener los mejores escáneres, los apago y se acabó. Pueden tener las mejores normas de seguridad, pero si el personal que está a cargo no lo cumple. Así que ellos tienen ahorita, todos los que van a estar involucrados en la seguridad y el cuidado de estos presos ahí, demostrarle a los guatemaltecos que son gente capaz de marcar la diferencia en el sistema penitenciario. Luis Fernando, se ha dicho por parte del ministro de Gobernación que los perfiles de estos 131 reclusos, muchos de ellos están vinculados a extorsiones y que esperan que haya una reducción de este ilícito en el país. ¿Podemos confiar en que eso va a ocurrir realmente? Bueno, esto es algo importante. Pienso que hay que darle el beneficio de la duda. Yo he sido muy crítico de la falta de acción y de estrategia, pero este es un resultado, podría ser el resultado del trabajo de inteligencia. Entonces, si yo pongo aislados a los que me están extorsionando, que siguen teniendo el control, por lo menos ellos van a dejar de hacer la actividad ilícita. Lo que va a suceder aquí es de que si ellos ya no pueden seguir dando instrucciones desde adentro de la cárcel, lo que va a suceder es que van a ser reemplazados dentro de la estructura. Entonces, muy probablemente puedan haber también una escalada de violencia al interno de la cárcel o desde afuera. Esa es otra de las cosas que podría pasar. Siento que es positivo que se estén tomando acciones tratando de minimizar las causas reales de los problemas. Hay que esperar a ver si la infraestructura es de la calidad que dicen tener, si están actuando de la manera más honesta, porque uno de los problemas con los directores de centros carcelarios es que hemos visto que les han llegado a disparar a sus casas. Los intimidan. Entonces también son intimidados. Entonces también hay que tomar en cuenta esa seguridad de las personas que tienen a cargo esos centros carcelarios. Porque si vos ganas, por ejemplo, ¿cuánto gana un director de un centro carcelario? 20,000 quetzales. Y por 20,000 quetzales te van a matar y ya no vas a poder cuidar a tus hijos. Claro, no hay dinero que traiga a la familia o que garantice su seguridad. Aquí hay preocupación también de los familiares de los reclusos, Omar, que han presentado exhibiciones personales, 2 reos exactamente que fueron trasladados de Zacapa. ¿Vale esa preocupación que tienen estos familiares y que lo han expresado? Mira, como personas, pues obviamente les entendemos, pero también ellos tienen que entender la posición del pueblo de Guatemala, que ya no está para dar marcha atrás. Yo realmente sí creo que este tipo de acciones es en positivo. Normalmente pues hemos criticado, hemos hablado mucho del tema, pero yo creo que esos son los cambios, aunque sea a nivel macro, que el país obviamente necesita. El director del Ministerio de Gobernación decía ayer de que tienen plenamente controlado todo, personal nuevo, escáneres,
y yo esperaría que esto sí va a dar resultados. Tienen identificado plenamente a un reo, que solamente él era prácticamente uno de los más fuertes y más peligrosos dentro de ese centro. Hay que darles el beneficio de la duda, pero yo como guatemalteco sí aplaudo este tipo de acciones porque a la larga son los cambios que el país obviamente hoy necesita. Y esta es una época donde se disparan también las extorsiones, Rodrigo, así que Totalmente. sería de medir la efectividad de estos traslados. Sí, habría que ver el resultado. Mira, yo pienso que no hay que hacernos de oídos sordos. Ya Bukele ya les puso la plana a todos los presidentes de cómo se debe gobernar un país. La vara alta. Sí, intensamente damnificado por las maras. Ya está la lección ahí. Entonces, si no la siguen es porque definitivamente hay algo detrás de eso que no se los permite. Otra cuestión es que a mí me preocupa que los centros carcelarios ya se están rodeando de población. La urbanización, la gente se está yendo a vivir cerca de estos lugares. Entonces ya dentro de estas remodelaciones, que el ministerio y el gobierno también tomen en consideración la construcción de centros carcelarios totalmente alejados de la población. Porque esas imágenes que vos ves ahí ves una colonia a la par. O sea, ¿qué seguridad hay tanto para el que vive por ahí cerca? ¿Qué posibilidades de una fuga puede haber? Debido a que ¿a qué horas puede la seguridad tomar el lugar habiendo población alrededor? Entonces, el riesgo, que es latente, sí. Definitivamente. Vamos a la siguiente información, ya que un menor de edad fue remitido al juzgado por supuestamente haber participado en un ataque armado que dejó fallecidos a piloto y ayudante de un transporte Golondrina en Quetzaltenango. Por la muerte del piloto y ayudante del transporte Golondrina que se dirige de Quetzaltenango hacia Coatepeque, autoridades señalan que se han tomado acciones para dar con los responsables de los hechos. Recientemente, en el municipio de San Martín Zacatepeques, en la aldea Nueva Esperanza, la Policía Nacional Civil realizó varios allanamientos donde se incautaron indicios sobre el ataque armado. Durante el allanamiento se localizaron 2 armas de fuego, una de ellas con reporte de robo. Asimismo, se localizaron 4 celulares con los que se presume los presuntos delincuentes cometían hechos delictivos contra los transportistas. Se reporta que fueron consignados 2 motocicletas en las que aparentemente se conducían los atacantes. Los vehículos tenían reporte de robo y no contaban con placas de circulación. Las autoridades localizaron a un menor de 17 años en la vivienda allanada, por lo que fue remitido al juzgado correspondiente, señalado por haber participado en el ataque armado contra los transportistas. Según la PNC, los hechos se habrían generado en torno a temas de extorsión, por lo que se continúa investigando el caso. Para Impacto Directo, Lucero Zapalú. 17 años los de este joven y uno se pregunta cómo alguien tan joven puede ser partícipe de un acto donde debe tenerse la sangre fría, quitarle la vida a 2 personas, Omar. Sí, lamentable desde todo punto de vista, pero recordemos por qué llegan estos jóvenes a hacer esto. Recordemos que en un hogar, pues obviamente ellos tienen que encontrar un amigo, tienen que encontrar ese amor, esa calidez prácticamente que solo lo da la familia nuclear. Entonces, cuando no lo encuentran, se van a estos grupos que tanto hemos hablado en el programa y ahí se encuentran, ¿verdad? A esos falsos amigos, encuentran el apoyo de otras personas que no lo tienen en casa. Pero, Omar, con tu experiencia, porque a veces hay la famosa oveja negra, como se le llama, un hijo descarrilado que a pesar de tener todo eso en el hogar, él busca otros caminos. ¿Esto es posible también? Mira, es posible, pero yo siempre voy a decir algo. Nuestros hijos, independientemente el carácter, el temperamento, la actitud, todo lo que compone prácticamente su ADN, es el fruto, sin lugar a duda, de lo que nosotros como padres hacemos en ese rol formador y educador. O sea, sabemos que en algún momento se pueden salir del huacal, como bien lo decimos en Chapín, ¿verdad? Pero para eso está la sabiduría, está la prudencia de una persona que en base a su experiencia quiere definitivamente volverlo a meter al cauce, ¿no? Y hablábamos hace un momento, Rodrigo, la problemática que se está enfrentando, que hay muchos padres jóvenes, esos padres jóvenes que vienen de pandillas, que vienen de hogares desintegrados,
que no han tenido esa formación, que vaya, no hay una formación para ser padre de familia, pero no han tenido esa formación de hogar al tener a papá y mamá y poder ver cómo ha funcionado un hogar, y esto podría estar afectando también cuando vemos casos de jóvenes que son víctimas o victimarios. Bueno, aquí también hay que tomar en cuenta que no debemos generalizar, con todo el respeto acá del licenciado, que alguien que no tiene papá y mamá vaya a ser un delincuente por obligación, digamos, o por tipificarlo así, porque yo tengo muchos amigos y conocidos que se quedaron huérfanos de muy pequeños y pues son personas respetables, personas ejemplares en la sociedad. Entonces creo que aquí hay una cuestión, no solamente formación en el hogar, sino también parte de la presión social. Con estos cambios que está haciendo el gobierno, con este ejemplo que vimos en la nota anterior de esta cárcel donde va a haber más control y todo eso, esto puede ser como un empuje o presionar a estos pequeños delincuentes, sí, un disuasivo para estos pequeños delincuentes, que ya eso se vaya minimizando. Esta noticia es lo que sale a luz de muchas cosas que no observamos en la sociedad, porque las extorsiones están a la orden del día, microbuses, comercios, etcétera, etcétera. Sí, solamente para aclarar un punto ahí que es importante decirlo. Mira, por ejemplo, yo, no me da pena decirlo, ¿verdad? Pero buena parte de mi vida no tuve a mi papá. Mi mamá, pues, obviamente, claro, pues tenía que hacer una doble tarea, pero a lo que vamos es de que siempre hay una figura que tiene un rol educador. Entonces, en mi caso, realmente fue mi difunta abuela materna. Ella hizo muchas cosas por mí, me hacen ser el hombre que hoy está acá frente a ustedes, ¿verdad? Entonces, puede ser un tío, puede ser un hermano, puede ser un primo, pero siempre existirá una persona que te va a decir, mira, Alexis, este es el camino que yo te recomiendo que puedas tomar. Dependerá de ti si realmente oyes consejo, como se decía en Buen Chapín, para llegar a viejo, ¿no? Claro, y es que en Quetzaltenango hemos constantemente estado platicando de este repunte de hechos violentos que genera preocupación, pero también de cómo podrían estar siendo obligados algunos de los jóvenes menores de edad a cometer este tipo de actos, Susana. Sí, pero mira, o sea, ellos pueden ser obligados, pero yo me hago la pregunta, ¿dónde están los papás? ¿Dónde está el tutor, el que está a cargo de este joven? Porque yo siempre digo el ejemplo de mi mamá sabía dónde estábamos nosotros. Mi mamá sabía, y yo a veces decía, pero... Y no mamá, había WhatsApp. Sí, no, y a veces mi mamá sabía hasta lo que yo había hablado, y yo dije, ¿por qué? ¿Quién se lo vino a contar, verdad? Pero era mi mamá en su afán de saber que nosotros anduviéramos en buenos pasos. Entonces, si un papá no se preocupa de su hijo, eso es algo como lo que acabamos aquí de escuchar con los otros panelistas, estamos mal. Y es que también existían esos vecinos que le pasaban información a los papás y les avisaban, porque decía, no había WhatsApp, no había nada, el celular. Pero, ¿sabes qué? Habían padres responsables. Habían reglas. Habían padres que a mí, solo en las vacaciones, porque era un lugar sano donde crecí, me dejaban entrar a las 10. Pero de ahí yo tenía hora para entrar, tenía que hacer mis tareas del colegio y tenía que hacer las tareas de la casa. Pero a las 10 del otro día. Desde la mañana. Sí, no, esos eran los primeros. No hubiera contado la historia si yo hubiera llegado a esa hora a la casa, ¿verdad? Entonces, creo que mientras los padres no decidan poner reglas y quieran ser los amigos de sus hijos, pues se encuentran otros amigos. Hay que ponerse atentos a esto y dar seguimiento a lo que están haciendo nuestros hijos. Si usted es familiar de un menor de edad o de una persona adulta que considere que no está haciendo las cosas de la mejor manera, puede acercarse, platicarle y hacerle bien para que no arruine su vida. Hacemos una pausa, quédese con nosotros, ya volvemos con más.